Yo soy Shuar. Los Shuar somos guerreros. Los Shuar somos fuertes porque tenemos visiones. Los Shuar tenemos nuestras propias costumbres y tradiciones. Eso somos Shuar. Solo el que vive sabe y el que sabe entiende. El sol está oculto, las nubes oscuras y un tibio viento que acaricia el rostro son signo de que el tiempo ha transcurrido y amaneció. El cantar de los pajaritos, grillos y el despertador imponente natural con el kikiriki lo acompañaban. Era hora de presenciar ese grandioso amanecer que, cubierto de montañas, árboles, flores y animalitos, que cobijaban a esa pequeña comunidad llamada Guadalupe. Con el transcurso del tiempo, se podía conocer un poco más de la colectividad. Con cada paso que daba, me acercaba a eso que muchos desconocen, pero les encantaría saber. A lo lejos, se podía visualizar a un hombre con prendas muy distintas y de mirada profunda. El rojo, azul y blanco eran los colores que lo identificaban. Lo acompañaba una lanza, que para muchos solo será eso, pero para ellos representa su fuerza. Su saludo significativo no se hizo esperar. Don Jorge, o simplemente el chamán del pueblo, y doña Hilda deciden contarnos lo que significa el ser Shuar. Shuar, este instrumento usaba siempre, era la costumbre de ellos. Con Ichipi siempre saben pasar Shuar, costumbre, siempre era. Y igual como tanto mujer también ponían esto. Para ser Shuar para mí es un orgullo para ser un nativo Shuar propio, puro Shuar. No de ningún mestizo, sino que puro Shuar nosotros. Eso ha sido nosotros. El ser Shuar es una demostración de mi cultura, de mi idioma, no olvidar mi costumbre y ser orgulloso de uno mismo como ser Shuar. Vi que a Shuar asan, pungernente meje, Shuar apichatsan, kakarambueje, uchirna Shuar nahan akin garusamde, uchirna Shuar chamahinjingi huertathe. Kahin mat kiste y chichame, más unime karakter, que acá que huertinichi. Rodeados de costumbres, identidad y tradición. Pero esto solo era el inicio de la aventura. La natena, hierba luisa, jengibre, tetsembo son algunas de las plantas medicinales que usan para aliviar sus dolencias de forma nativa y natural. Su fragancia, textura y color dependen de su nombre y uso. A través de estas prácticas medicinales han construido su propia fuente de medicamentos de base oriunda. Testigo de esto han sido las muestras de alivios y recuperaciones de los nativos. Don Alfonso Shira posee vivencias que han marcado su vida mediante sus procedimientos como chamán. Soy un médico tradicional, trabajo con la medicina. Es una medicina que se dice natim. Tomo esto, entonces veo las visiones. Entonces un paciente yo le veo qué síntomas tiene y los dolores del paciente. Entonces yo debo que analizar, después de analizar, entonces a veces hay la enfermedad de Dios. No se puede decir que no puede ver tan solamente la enfermedad de naturaleza, la maldad que se dice hoy día espiritualmente, que trabajan la gente con la magia, toda la gente. Entonces uno hay que ver, yo como médico tradicional, yo analizo primeramente el paciente o la paciente que está enfermo. Entonces le analizo, yo le atiendo. Si es una enfermedad natural, entonces yo debo que ayudarle. Entonces tomo natema, entonces cuando ya esté borracho yo ya soplo con los remedios que yo tengo, entonces por ahí yo le curo. A las 8 de la noche llegaron, decía que el papá de esa chica era señorita, estaba desmayada, ya no tenía reacción. Entonces yo le vine con mis medicamentos y le vi y le dije, eso no es enfermedad de Dios, eso me compete a mí. Entonces estaba desmayando, ya no tenía reacción. Entonces eso era brujería, maldad. Eso entonces yo le ayudé y en segundo día ya
la chica ya se levantó. La danza es otro de sus atributos, en la cual expresan su euforia, alegría y agradecimientos hacia su gente y tierra. Demuestran ser hombres y mujeres valientes que al momento del baile dejan llevar sus pies descalzos al son de la música tradicional. El pueblo o la comunidad shuar es rica en costumbres y tradiciones. Una de ellas son sus representaciones artísticas. En esta vez representarán su cacería y la lucha por sus territorios. Los shuar se distinguen por su amabilidad, costumbres, tradiciones y sobre todo por ese orgullo de representar a su pueblo. Amik mahrume, atak wenye kiartei.